Buenas tardes a todos, señora alcaldesa, señor coordinador del Observatorio de Memoria Histórica de la Diputación de Sevilla, Asociación Dime, marcheneros, marcheneras, bienvenidos todos hoy a la presentación del libro de Álvaro Cabeza Andrés. Antes de empezar, voy a dar un pequeño barrido del currículum investigador del autor. En él podemos comprobar que en los últimos 5 años de publicaciones ha estado muy concentrado en Marchena. Ha realizado desde la Segunda República, el libro de la Segunda República de Marchena, en el cual podemos utilizarlo como preludio o como precuela de este mismo libro que hemos presentado hoy. También ha estado investigando sobre la huelga general que hubo en el 34, una investigación sobre el eco de Marchena en un semanario local en la Segunda República. Ha estado estudiando también a Ricardo Calderón Serrano, que es un exilado en México marchenero, y ha hecho diferentes ponencias por diferentes lugares. Ha hablado sobre los partidos políticos en Marchena en la Segunda República, en el Ayuntamiento de Marchena, aquí mismo, en la Segunda República y Segunda Enseñanza en Marchena, que eso fue en la Asociación de Cronistas e Investigadores Locales de Sevilla en Villamanrique. También ha estado dando conferencias para el López de Arena con datos básicos para el conocimiento de la historia de Marchena en el primer tercio del siglo XX. Documentos de exilio y represión del magistrado Ricardo Calderón Serrano también otra vez para la Asociación Dime. Y Sanidad y Enseñanza para la campiña sevillana, para el Círculo de Lectores, Círculo Mercantil en Sevilla. Todas estas publicaciones son claramente un claro bagaje en la carrera del autor para poder presentarnos hoy el libro de los tiros de Marchena. Creo que esto viene a coalición perfectamente a los hallazgos que hemos tenido que hemos publicado y hemos hecho público hace menos de un mes en el cementerio de San Roque, en el cual hemos podido recuperar o descubrir los 3 cuerpos que hemos podido conseguir por la fosa de la Puerta del Arco. Y hoy es el día perfecto para que Álvaro nos ayude a entender lo que pasó y cómo ha llegado ese producto y esa resolución de este problema en el cementerio o este descubrimiento del cementerio aquí en Marchena. Así que, sin darle más vueltas, yo solo decirte, Álvaro, de que hoy es un día muy esperado para ti. Llevamos ya desde 2021 que nos conocimos a aquella sala del ayuntamiento en el que todavía llevamos mascarillas y empezaste a estudiar sobre la Segunda República. Debo decir de que el autor viene desde Sevilla, viene continuamente aquí al archivo de la biblioteca y no viene por nada, simplemente por interés propio y por conocer la época de la Guerra Civil en Marchena y, por supuesto, por sus molletes, que eso también lo viene mucho. Así que, sin nada más, no quitaré más tiempo, Álvaro, así que te doy paso a ti para que puedas presentarnos tu libro. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por la presentación. Como es lógico, lo primero que tengo que hacer es agradecer al Ayuntamiento de Marchena, María del Mar, el apoyo que me ofrece y que me presta para yo hacer estas investigaciones. Específicamente quiero agradecer a Víctor los ánimos que me ha ido dando durante el tiempo que he ido trabajando en este y en otros temas, que ya Víctor ha dicho unos cuantos ahí, de distintas publicaciones. El personal del archivo, por supuesto, está Ramón allí al fondo, está José Manuel, no sé si se ha ido para arriba, Fernando, bien, que me prestan una ayuda siempre impagable, ¿no? Y dentro de los muchos agradecimientos que hay que están en el libro, sí quiero destacar también a Paco Rey, que lo he visto por ahí, lo he saludado hace un momento, y a la Asociación Dignidad y Memoria, que me han facilitado muchísimas de las fotografías que salen en el libro, fotografías de personas que yo no las tenía y que ellos han conseguido con una calidad bastante aceptable. Así que muchas gracias a todos vosotros. Y después a todos vosotros, muchas gracias por haber asistido esta tarde aquí a esto. Bueno, pues el libro, como ustedes están viendo ahí, Los días de los tiros, Marchena, 19-20 de julio de 1936, hace unos días mi hijo me preguntó, me dice, papá, un libro de 2 días, ¿eso cómo se ha visto? ¿No? Un libro sobre solo 2 días. Le dije, pues sí, efectivamente, solo 2 días. Un libro que va a centrarse
en 2 días que van a cambiar la historia de Marchena por completo en los 40 años posteriores. Y va a cambiar la historia en 2 sentidos. En primer lugar, por un cambio evidente en toda la historia de España, ¿no? Vienen después 40 años oscuros y que comienzan aquí en Marchena antes que en otros lugares de la península, ¿no?, de España. Pero por otro lado, que es lo que me he centrado, cambia por el impacto, la vida en Marchena cambia por el impacto emocional que tiene sobre todos los marcheneros. Es decir, Marchena era una ciudad tranquila, había en los meses previos quizás cierta tensión, pero no había grandes incidentes, más allá de algunas huelgas, conflictos laborales, algunas reivindicaciones, pero no había grandes problemas, ¿no? Y de pronto hay 2 días en los que, como dice el título del libro, se producen una serie de tiros, de tiroteos, de muertos, en definitiva, en las calles, ¿no? Eso hace que la sociedad de Marchena quede absolutamente impactada, digo, por esos 2 días, y a partir de ahí se genera toda un relato sobre lo que ocurrió esos días. Hay que pensar que a todas las personas de Marchena les cambia la vida a partir de ese momento. A unos porque evidentemente se quedan en el camino, a otros porque tienen que irse de Marchena, a otros porque se benefician de lo que ocurre en esos 2 días. Bien, con este libro lo que he pretendido ha sido sacar a la luz lo que realmente ocurrió, y he pretendido sacar a la luz lo que ocurrió partiendo de documentos que recogen las declaraciones tanto de testigos presenciales como de los propios protagonistas de esos 2 días, de forma que en esos documentos muy inmediatos en el tiempo a los hechos, ellos cuentan qué es lo que pasó, cómo pasó y dónde pasó, ¿no? Bien, como estaba diciendo, estos 2 días dejaron una huella profunda aquí en Marchena y generaron infinidad de comentarios, de bulos impresionantes que se reflejan después en los documentos, versiones contradictorias, como es lógico, y todo eso transmitido de manera oral, que es lo que muchos de vosotros habéis oído en vuestras casas, de vuestros padres, de vuestros abuelos. La transmisión oral de los sucesos. Y esa transmisión oral, al cabo de los años, se desvirtúa, porque se va modificando, se le van añadiendo determinadas características, se le van, por el contrario, recortando otras y se le van añadiendo sentimientos y opiniones personales. Es decir, en cada generación añadía algo, cambiaba otras cosas y también se perdían determinadas cuestiones porque había personas que morían por el camino y otras que sencillamente se callaban. El silencio ha sido una constante en las últimas décadas aquí en Marchena. Bien, digo que la transmisión oral es la que ha mantenido viva la historia de los días de los tiros. Pero, claro, yo pensaba, digo, bueno, habrá alguna información, tanto impacto dejó esto, que habrá alguna información escrita que recoja los hechos. Y mi sorpresa ha sido que la historiografía local, la de Marchena, apenas tiene casi nada. Apenas sí he encontrado algunos documentos, en un principio, algunos documentos relativos a estos días, ¿no? Ahí les pongo el único documento que hay en el archivo de Marchena. Es un poco más largo, he puesto solamente la primera página. Son 3 páginas en las que en 1937 el ayuntamiento le traslada al capitán Juan Sanz, o mejor dicho, al hermano del capitán Juan Sanz, cómo murió este capitán aquí en Marchena. Es un documento, digo, el único que hay en el archivo de Marchena, y me pareció confuso, por supuesto muy sesgado, evidentemente, es de 1937, y me planteo dudas. Por otro lado, Javier Gavira, a quien la mayoría de vosotros conocéis, pues en el libro donde él publica y hace el listado de las personas víctimas de la represión, pues hace una descripción muy somera, muy breve, de lo que ocurrió esos 2 días.
Y la hace de esa manera porque no era su objetivo, no porque no supiera nada, sino porque su objetivo era poner en valor o rescatar la memoria de esas personas. Cuando leí lo de Javier Gavira y lo contrasté, lo comparé con este documento que está ahí en pantalla, pues todavía me surgieron más dudas, ¿no? Me pareció todo muy confuso, muy incompleto y no acababa de dar crédito a lo que estaba leyendo. Bien, de esa manera a mí me surgió entonces una pregunta simple pero absolutamente necesaria. Y la pregunta era, bueno, ¿qué ocurrió de verdad en estos 2 días para haber dejado la huella tan profunda que dejó en la sociedad de Marchena, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Entonces me planteé, digo, bueno, tiene que haber algo más, tiene que haber sitios donde yo pueda encontrar esa información. Y a partir de ahí empecé a reunir pistas y empecé a componer una especie de rompecabezas. Un rompecabezas complicado muchas veces, en otros casos se queda incompleto porque no he alcanzado a conocer todos los detalles que yo pretendía y porque yo he llegado hasta donde los documentos nos permiten saber. Es un relato, por tanto, incompleto, un relato en el que no aparece la memoria oral. Eso quiero dejarlo claro porque habrá personas aquí que sí han oído en sus casas alguna anécdota, alguna noticia, algún suceso de esos días y ahora va al libro y se encuentra con que eso no está. Eso no quiere decir que lo que le han contado en su casa es falso, ni mucho menos. Significa que no está en los documentos o que yo no lo he encontrado, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro porque la memoria oral, aunque se desvirtúe con el paso del tiempo, siempre tiene un fondo de verdad. Siempre tiene un fondo de verdad. Bueno, entonces digo que yo he utilizado una serie de documentos y más de uno de los que están ahí sentados dirá, bueno, pero ¿qué clase de documentos son y a dónde ha acudido para recoger toda esa información? Ya he puesto ahí uno del archivo de Marchena, un expediente un poco más largo que tiene 3-4 páginas, no tiene más, y tampoco aporta gran cosa. He recurrido a correspondencia oficial, he recurrido a informes militares, evidentemente, a informes judiciales, a informes policiales. Todo eso en los 5 o 6 años posteriores a los hechos, es decir, muy cercano a lo que sucedió en el verano del 36. Todos esos documentos, alguno de vosotros dirá, bueno, pero todos esos documentos están hechos cuando ya aquí en Marchena, posteriormente en el resto de España, ya estaba implantado un régimen que si se caracterizó por algo fue por la censura y por la generación, digamos, de un relato alternativo a la verdad, ¿no? Bien, claro, estos documentos que yo he manejado ha habido que cribarlos y leerlos de una manera muy crítica en muchos casos, ¿no? De tal manera que lo que ponen los documentos nunca, al pie de la letra, nunca se pueden interpretar. Ahí tienen ustedes un ejemplo de un documento de aquí, del archivo de Marchena. Un documento que es, como está firmado ahí abajo, del 1 de enero de 1938, es decir, año y medio después de los hechos. Y eso es una ficha del delegado que hace el delegado de Información e Investigación de Falange, de aquí de Marchena, un señor que se llamaba Salvador Pérez Palomo, y hace una ficha sobre este José Fontanilla Povea, que lo tienen ustedes ahí, y da una serie de datos y de información. Bien, si ustedes se fijan en el último párrafo dice, llegado el 18 de julio, alzamiento nacional, este individuo actuó contra las fuerzas con sus familiares, por cuya causa se le aplicó el bando de guerra. Para los que no estén habituados a este tipo de lenguaje, aplicar el bando de guerra es el eufemismo que se usa para el paredón o la cuneta, ¿eh? Entonces, se le aplicó el bando de guerra a 2 hermanos y un primo. Y ahora dice, entre paréntesis, uno de los hermanos se escapó de la descarga y vive todavía, Miguel. Miguel como su padre, el padre se llamaba también Miguel, ¿no? Bien, no es de los documentos más expresivos con respecto a los días de los tiros, ¿eh? Simplemente dice que este muchacho pues estuvo por la calle o que actuó contra la fuerza. Pero yo lo he puesto buscando algo más y buscando ayuda de todos ustedes,
porque llevo mucho tiempo buscando indicios de dónde está Miguel, ese que citan al final de la ficha. A Miguel lo fusilan con su hermano Juan, que es el otro, los dos hermanos juntos, pero resulta herido, pero no lo rematan, con lo cual este hombre, Miguel, un muchacho joven, zapatero también, como su hermano y como su padre, consigue llegar a Málaga, y ahí le he perdido la pista, por más que lo he buscado no doy con él. Entonces, si alguien de ustedes conoce a algún familiar de Fontanilla Povea, el único que quedó vivo de la familia es este José Fontanilla Povea, los demás los mataron, antes o después. Así que, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Bien, entonces, digo que en el archivo de Marchena hay documentos, este es uno de ellos, en las fichas de Falange del Servicio de Investigación de Falange hay muchos datos sobre qué ocurrió, quiénes actuaron, cómo actuaron, y además se caracterizan por una cosa, y es porque el que escribe esto es muy claro, no anda con rodeos, con lo cual no hay que tampoco darle muchas vueltas. También es verdad que este hombre accedió, una vez que las tropas se hacen con Marchena, accedió a documentación de los centros obreros que manejó y que nos da datos muy importantes, ¿no? Bien, también me he documentado en la prensa de la época, muy poca, pero hay una página que es esta que acabo de proyectar ahí, que es fundamental, y es el relato que el 20 de agosto de 1936, es decir, justo un mes después de los tiros, el relato que hace en el diario La Unión el comandante que mandó las tropas que vinieron de Écija. Este hombre escribe ese artículo y es un artículo que es un parte de operaciones, no entra en opiniones, sino se limita a decir, sé que no se ve bien, porque incluso en el ordenador se ve regular. Bien, se limita a dar como un buen militar un parte de operaciones de salimos a tal hora, íbamos tantos soldados o tantos guardias civiles, llegamos a tal otra hora, hubo disparos en tal sitio, tal otro. No entra en detalle. Al final dice hubo tantas bajas, los soldados heridos fueron tal, y da el listado de los con nombre y apellido de los soldados heridos. Es decir, una información muy aséptica y muy escueta también, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta que esa misma noche, la noche del 20 de julio, hasta Queipo de Llano habla de Marchena en la radio, que ese es un dato que hasta ahora no se conocía. Él da en las proclamas esa que hacía 2 o 3 veces al día, en la de por la noche del día 20, él habla de Marchena, de lo que había ocurrido aquí. He utilizado, hablando de prensa, he utilizado el Eco de Marchena, no porque en esta fecha se publicara, había dejado de publicarse en febrero, pero sí ayuda a contextualizar a muchas de las personas que van a aparecer en el trabajo. Ayuda muchísimo. Y por cierto, quiero aprovechar que está aquí la alcaldesa, porque desde luego la compra del Eco de Marchena ha sido un gran éxito para toda Marchena, porque desde luego es un documento, lo digo siempre donde voy, es un documento que da una cantidad de información sobre la vida en Marchena impresionante. Lo digo siempre, ya como antes ha dicho Víctor, he publicado algún artículo sobre este semanario y desde luego es algo, vamos, a mí me ha parecido un éxito de verdad, María del Mar, y muchas gracias porque me aprovecho mucho de ese éxito. Bien, pero sin duda donde he encontrado el mayor volumen de información ha sido en el archivo del Tribunal Militar en Sevilla. En el archivo del Tribunal Militar, ahí están recogidos todos los sumarios de los consejos de guerra, y en esos consejos de guerra pues hay testigos, hay acusados evidentemente, hay protagonistas en definitiva de los días de los tiros, que todos fueron juzgados, todos los que no mataron de primera hora, aquellos que volvieron después al final de la guerra, todos pasaron por juicio y todos testificaron, todos acabaron en la cárcel, etcétera. Bueno, la información que dan tanto los testigos como los protagonistas es una información impresionante.
con una cantidad de detalle tremenda. Es verdad que en cada uno de los sumarios pues hay una serie de documentos, digamos, oficiales. Siempre se le pedía información al alcalde, al jefe de falange, al jefe del puesto de la Guardia Civil, es decir, a una serie de personajes institucionales que ellos daban sus informes. Son informes que yo no he tenido en cuenta. Y no los he tenido en cuenta porque, primero, da la impresión de que están fotocopiados unos de otros. Si están todos copiados, todos dicen lo mismo, algunas veces literalmente lo mismo. Después porque no están llenos de oraciones impersonales. Se cree, se dice, se piensa, es de rumor público que tal. No aportan datos concretos, en definitiva. Entonces, eso los he eliminado. Me he encontrado, aparte de las oraciones o de las expresiones esas impersonales, me he encontrado auténticas mentiras en los sumarios. Y voy a poner un ejemplo. Hay un sumario en el que un guardia civil que vino de parada el día 19 por la mañana dice que cuando llegó aquí a Marchena hubo un gran tiroteo y que ellos, los guardias civiles, causaron numerosas bajas. Bueno, pues a base de investigar, ni hubo tiroteo ni lógicamente hubo bajas. Pero el guardia civil dice eso ante un juez por una serie de motivos que no vienen al caso y que no voy tampoco a detallar. No he tenido en cuenta los testimonios de terceras personas, es decir, el que llega ante el juez y dice, a mí me contó fulano que ocurrió tal cosa. Solamente lo he tenido en cuenta cuando el juez ha llamado a ese tal fulano y le ha preguntado por lo mismo y ya sí lo dice, ¿no? Y después de los pseudotestigos, ¿no? Hay personas que, por un lado, dicen que se han tirado los 2 días en su casa, sin salir de su casa, en la calle San Pedro o en la calle Olmedo. Son ejemplos concretos con nombre y apellido, ¿eh? Y entonces le pregunta el juez por hechos que han ocurrido en la Plaza Alvarado. Y ellos testifican sobre la Plaza Alvarado. No, mire usted, si usted vive en la calle Olmedo y dice que no se ha movido de ahí en 2 días, usted no me puede decir lo que ha pasado en la calle Olmedo. Esos pseudo testigos, que hay muchísimos, como es lógico, no lo he tenido en cuenta. En este archivo del Tribunal Militar me he encontrado información, en algunos casos, muy impactante. Y este que pongo ahí, que es la carátula de uno de los sumarios, es uno de los que más me impresionó, ¿no? Es un marchenero, el proceso de un marchenero, Miguel Reina Maqueda, que, como pone ahí en azul, pues fue condenado a muerte, pena de muerte. Y digo que me impactan porque, sobre todo al final, cuando ya lo condenan, con qué frialdad, son documentos oficiales, militares en definitiva, con qué frialdad el juez empieza a ordenarle a un capitán que le va a mandar un coche a tal hora, tal día, para que vaya al cementerio a fusilar a esta persona. Al médico militar le dice que va a mandarle otro coche para que a las 4 de la mañana lo recoja y tal. Y son cosas que a mí personalmente me han impactado, y ha habido días que he salido de allí del Tribunal Militar, pues he salido, por la verdad, un poquito tocado, ¿no? Así que bueno, los relatos, también las personas que se escapan del pelotón de fusilamiento, cuando ellos cuentan cómo escaparon, cómo se tuvieron que arrastrar, cómo, hay uno impactante que decía cómo se llegó a una finca en el campo donde se lavó la cara de la sangre de su hermano, porque claro, lo habían fusilado junto con su hermano, ¿no? Son cosas. Hay otro aquí de Marchena, un tal Martín Frías, que los fusilan con su hijo, y al hijo lo matan y él se escapa, ¿no? Se escapa vivo hasta que lo detienen en el 37, ¿no? Bien, en el tribunal de este militar, digo, he encontrado muchísima información que he tenido que cribar, eso sí es verdad. No sé cuántos documentos he visto, varios miles, de 8.000 no baja, de 8.000 documentos no baja, y han sido muchas mañanas yo metido. Y a pesar de eso hay 20 expedientes de personas de Marchena que sé positivamente que fueron juzgados y que no he encontrado los expedientes o los sumarios. El archivo del Tribunal Militar está clasificado en algunos momentos de una manera un poquito anárquica y no hemos dado con ellos, ¿no? Así que, y podrían aportar más información, evidentemente. Bien, no he entrado, a pesar de haber estado allí, digo, tantos días, no he entrado a valorar cómo eran los procesos judiciales, porque ya hay trabajo y libros sobre ese tema, y solamente diré que los testigos, como es lógico, estos que yo estoy diciendo, que hay que coger con pinza muchas veces, pues claro, estamos
al principio del franquismo, años muy duros, muy duros. Entonces, claro, había unos que intentaban expiar sus culpas, ¿no?, y congraciarse con el nuevo régimen, con lo cual adaptaban su testimonio a lo que mejor le viniera. Hay otros que, muchos además aquí de Marchena, que lo que buscaban eran beneficios, para ser considerados adictos y posteriormente pues tener un puesto de trabajo, porque eso, cuando se analizan aquí en los expedientes de contratación de personal de los años del 36 al 40 y la contratación general que se hizo ya después en el 40-41, los únicos méritos que alegan son precisamente esos, ¿no?, que hicieron a favor del movimiento Salvador de España, que era como lo definían, o bien qué penalidades sufrieron en los días rojos, ¿no? Bien, no solo he consultado, como es lógico, documentos, también he recurrido a bibliografía, ya sean actas de jornada, monografías, tesis doctorales, artículos, etcétera. He puesto ahí más de 100 referencias bibliográficas ahí en el libro, o sea que ahí pueden ustedes consultar todo lo que he visto. Pongo solamente estas dos portadas de dos libros que son de dos poblaciones vecinas. Uno es de Morón, el otro es de Araal. Son dos libros que en los dos interviene José María García Márquez, un investigador de primera fila, exhaustivo y con una cantidad de detalles tremendos, y que estos trabajos, pues el de Araal sí se centra más en los días parecidos a los de Marchena, el de Morón es más amplio y abarca un periodo más amplio de tiempo, ¿no? En cualquier caso, pongo estos dos libros como ejemplo de lo que he trabajado, ¿no? Y dentro de los libros sí quiero resaltar también, de los libros que he manejado, dos libros que son de índole religiosa. Cuando acaba la guerra se genera casi un género literario, que son los martirologios, donde se relata, siempre en clave de persecución religiosa, pues la muerte de ciertas personas, ¿no? Como aquí en Marchena hablaré después un poco más detenidamente de esto, ¿no? Hubo dos personas que murieron y que desde el primer momento se generó un relato sobre estos dos, pues sí lo he manejado. Y los dos libros han sido, uno en la historia de la Orden Mercedaria, que habla de Marchena, porque aquí en Marchena había frailes mercedarios, y hay del padre Francisco Cano Manrique, y otro es una publicación del arzobispado, muy reciente además, creo que es del año 18, donde relata, basándose en el libro de Cano Manrique, del padre Francisco Cano, basándose en eso, pues relata la muerte de estas dos personas que abordaré después, ¿no? Bien, estos dos libros hay que reconocer que hacen un ejercicio de ficción absoluta. Lo que cuentan, lo que escribe, sobre todo el padre Francisco Cano, ¿no?, es pura literatura de ficción, no tiene nada que ver con la realidad. Son cosas inventadas, cosas tergiversadas, testimonios orales sin contrastar con nadie más. Es decir, son documentos que apenas he tenido en cuenta, aparte de leerlo, ¿no? Bien, voy a hablar brevemente cuál es el contenido del libro, o cuál es el contenido de esos 2 días, qué es lo que ocurrió en esos 2 días, de una manera breve y casi esquemática. Bueno, el libro es una relación cronológica de los sucesos, de los distintos episodios que hubo en esos días, en cada episodio con sus protagonistas, con lo que decían los protagonistas, lo que dijeron los testigos, a qué hora fue, dónde fue, porque algunas de las personas de Marchena que lean el libro van a ver que en la casa donde ellos viven actualmente, pues allí vivió alguno de los personajes que están implicados en estos días, o por el contrario, que en la puerta de su casa o en su calle ocurrió tal o cual cosa. Así que doy la ubicación exacta siempre que puedo. Bien, como el subtítulo del libro dice, el día 19, el primer día de los tiros, y ese día en Marchena hubo una gran agitación en las calles durante la mañana, o por lo menos durante la primera mitad de las mañanas. Ese día era domingo, ese día hubo misas, y las primeras misas desalojaron las iglesias,
hubo una serie de patrullas de obreros que desalojaron como mínimo seguro la iglesia de San Juan y la iglesia de San Agustín, posiblemente también la de San Sebastián. Echaron a los feligreses fuera. Ese día también por la mañana temprano, muy temprano de amanecida prácticamente, se vinieron a Marchena 10 guardias civiles de Araal y Paradas, 10 guardias civiles porque tenían la orden de incorporarse al cuartel de la cabeza del partido judicial, que era Marchena, y se incorporaron al cuartel. Vinieron también temprano obreros de Paradas, muchos o varios obreros de Paradas. También a primera hora hubo un grupo de falangistas que se presentó en el cuartel de la Guardia Civil para ofrecerse a la sublevación. Fueron rechazados por el teniente Ismael del Pozo. Y el día, 19 por la mañana, empezó la requisa de armas, sobre todo en fincas, en el campo. Cuando digo armas, estoy hablando de escopetas de caza. Y eso se hace con dos intenciones. Una, evidentemente, por parte de los obreros es la de armarse, ¿no? Nutrirse de armamento. Y por otro lado, la de quitárselo a posibles enemigos, a personas que supuestamente podían rebelarse junto con la Guardia Civil. También a primera hora, temprano, los obreros toman la telefónica, la central telefónica. Este es un dato clave para lo que ocurre después. Toman la central telefónica de manera que Marchena queda totalmente incomunicada. En estos tiempos, eso lo saben ustedes, la telefónica todo pasaba por una centralita que enchufaban, se contactaba la centralita conectaba unos cables, enchufaba unos cables y aparecía la llamada donde fuera, ¿no? Desde el momento en que los obreros toman la telefónica, se hacen con el control de las comunicaciones y, por tanto, el cuartel de la Guardia Civil queda incomunicado. Bien. Ese día, como voy a poner fotos solo de documentos, ese día se detiene a un grupo de derechistas por la mañana. Este es el único documento que hay, es de la causa general, un documento del año 42, en el que aparece la relación de los 15 derechistas detenidos. Fueron detenidos durante varias horas, no muchas, porque los fueron deteniendo poco a poco y después también los fueron soltando poco a poco. El que más tiempo estuvo no llegó a las 3 horas detenidos. Estuvieron detenidos en lo que era la Jefatura de Orden Público, que es la casa número 20 de la calle Cristóbal Colón. Allí los tuvieron detenidos en un patio, los tuvieron durante, varias horas. No más de 3, y los fueron soltando poco a poco, no lo soltaron de una vez, sino que algunos que se encontraban mal y tal lo dejaban que se fuera. Bien, este dato de los 15, y sobre todo los nombres de los 15 personas detenidas, hasta ahora no había salido en ningún lado, y se dudaba incluso de cuántos habían sido. En la causa general hay una señora vecina de la Jefatura de Orden Público que llega a decir que eran 27, ¿no? Cuando el documento oficial del año 42, hecho por el juez de instrucción de aquí de Marchena, pues da los 15 nombres que aparecen ahí. No eran personas especialmente relevantes desde el punto de vista de la posible sublevación, eso tengo que decirlo. Aquí eran personas, algunos de ellos incluso de edad avanzada, que no eran precisamente gente excesivamente señalada. Eso me dice que fueron detenciones aleatorias en cualquier caso. He dicho hace un momento que la mañana del día 19 fue una mañana de mucha agitación. Hubo intentos de asalto a varias casas. Una de ellas, no veo aquí a don Antonio Álvarez, pero una de ellas fue la casa de su padre, en la que intentaron entrar y bueno, hubo un socialista, miembro de la Juventud Socialista, que fue el que echó al grupo de muchachos que intentaron asaltar la casa, y sobre las 11:30 o 12 de la mañana se produce en Marchena el primer episodio de tiros, cuando la Guardia Civil sale del cuartel por la calle Las Torres hasta Los Cantillos. Y estas guardias civiles salen para controlar el orden público, no como sublevación,
sino salen a contener la revuelta y esa agitación que he dicho que había en las calles. Y entonces hay un tiroteo ya en las calles de Las Torres, llegando a los Cantillos, tiroteo en el que los guardias civiles se ven superados, uno de ellos resulta herido y ellos reculan, digamos, por la calle San Francisco. Reculan por la calle San Francisco de vuelta al cuartel. El cuartel estaba en la calle Ánimas, en el número 1 de la calle Ánimas. Digo la ubicación porque como la mayoría de las personas soy de aquí, de Marchena, para que os vayáis situando de por dónde van los movimientos. En el libro hay unos planos donde están situados todos los eventos, ¿no? Bien, digo que los guardias civiles se acuartelan en ese momento, una vez después de los tiros, con uno herido, un guardia civil herido, empiezan a huir, algunos de los obreros empiezan ya a huir de Marchena, y al rato de acuartelarse esta gente matan se produce la primera víctima mortal, que es un muchacho conocido como Villego, que era el apodo que tenía, y que lo matan en la plaza de San Andrés y lo matan desde una casa particular, no lo mata la Guardia Civil. También ese día muere otro obrero que era de Parada, al que le decían Cojonazo. Este hombre también muere, en este caso sí muere por disparos de la Guardia Civil. El juez de instrucción se presenta en la Casa de Socorro estaba en la calle San Pedro, donde hay ahora un supermercado, pues allí, justo a la entrada de la plaza. Este hombre se presenta allí, hace sus actuaciones de juez, interroga a algunos de los heridos, ordena la autopsia de los dos fallecidos, autopsias que se realizan, y se producen también entre los obreros las primeras muestras de resistencia entre ellos, o de disputas entre ellos, ¿no? La cosa es que el día 19, a partir de las 4:30 de la tarde, no ocurre nada más. Hay patrullas por las calles, evidentemente, pero no hay ningún evento más, excepto la actuación esta del juez y un obrero que tiene que llevar en el coche al cementerio al médico forense para que hiciera la autopsia. Llegamos al día 20 y el día 20 es el día grande de los tiros, como definió un comerciante de aquí de Marchena, José Pérez Benjumea, dijo que fue el día grande de los tiros y efectivamente lo fue. Ese día amaneció con la requisa se continuó con la requisa de las armas, se detuvo a 4 personas, entre ellas José María Rojas Lobo, 4 personas que son llevadas no ya a la jefatura de orden público, sino a la Casa del Pueblo, que estaba en el número 20 de la calle San Sebastián, para que todo el mundo se sitúe, en la casa contigua a lo que ahora es restaurante Casa Manolo, la casa pared con pared, vaya. Tienen allí detenidas estas 4 personas, son insultados. Cuando he leído los insultos que les decían, me he quedado alucinado porque cualquier día de esto en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, escuchamos insultos mucho más fuertes, ¿eh? En este ambiente de tensión y en este ambiente de auténtica crispación, los insultos que le dicen a estas 4 personas son fascistas, canallas y granujas. O sea, quiero decir que a unas personas en un ambiente de preguerra casi, que lo insulten así, pues mira, en este sentido fueron benévolos, ¿no? Bien, sigo. El día 20 se va organizando, ya se sabe que van a venir las tropas, y entonces se organizan puestos de vigilancia por toda la ciudad, especialmente en las entradas y salidas de Marchena y en ciertas esquinas, especialmente difíciles de controlar. Se produce una hieren a una señora en la Plaza Alvarado, también un disparo desde una casa particular. Este disparo desde una casa particular hace que un industrial de aquí de Marchena, conocido como Rabán, un hombre muy destacado del mundo de la derecha, acuda al centro obrero a pedir ayuda para que digan que él no ha sido, y efectivamente hay 2 obreros, uno de ellos Salvador Sarría, que acuden en defensa de este hombre y lo protegen para testificar que este hombre no tenía nada que ver con los disparos.
y se van preparando los obreros para un asalto que ellos prevén inminente. Y efectivamente, a las 10 de la mañana a Écija llega un marchenero, que es Francisco Aguilar y Aguilar Galindo, llega a las 10 de la mañana a Écija, él escapa en coche y llega allí y dice cuál es la situación aquí en Marchena. Cuando llega allí dice la situación que hay, rápidamente organizan una columna de 40 personas, 10 guardias civiles y 30 soldados, entre soldados y oficiales, y sobre las 11:15, 11:30, esta columna llega a Marchena. Llega a Marchena, entran por la calle, probablemente por la calle Molino, donde matan a un obrero, tal Manuel Ledesma, lo matan allí. Van directamente al cuartel, donde el teniente del puesto le da las novedades al comandante que dirige la columna, y a partir de ahí se dirigen a la Telefónica por la calle San Francisco. El trayecto desde la calle Ánima, desde el cuartel a la calle San Francisco, a la Telefónica, que era el objetivo, se prolonga en torno a hora y media de tiroteo continuo, especialmente intenso cuando ya se acercan al edificio de la Telefónica. Es posible, no lo tengo confirmado y lo pongo bastante en duda, que en la Telefónica murieran 2 paradeños, 2 muchachos de parada, no lo tengo confirmado, tengo la duda. Hay un testigo que vivía enfrente que dice que sí, no lo tengo muy claro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso ahí se produce el primer gran tiroteo de ese día. En ese tiroteo, una vez que acaba el tiroteo, sobre aproximadamente la 1, hay un receso, parte de las tropas vuelven al cuartel a aprovisionarse de más munición. Cuando regresan, emprenden el camino hacia el centro obrero, que como digo era la calle San Sebastián, número 20, que era donde se habían hecho fuertes todos los obreros, los miembros del comité, desde Los Cantillos hasta, el número 20, ¿no?, de la calle San Sebastián. Bien, hay un pequeño tiroteo justo en Los Cantillos, porque los guardias municipales disparan desde la calle San Pedro. Eso dura muy poco, porque los guardias municipales rápidamente se retiran cuando ven que son superados en número y huyen. El tiroteo empieza justo en Los Cantillos hasta el número 20 de la calle San Sebastián, y ese tiroteo dura en torno a 2 horas y media, desde las 2 aproximadamente hasta las 4:30. Y es un tiroteo lento porque los obreros se habían hecho fuertes en las azoteas y en los balcones, ventanas, de tal manera que desde ahí acosaban, hostigaban a las tropas que venían subiendo, y las tropas tenían que ir además entrando casa por casa para bien detener a los obreros, que detuvieron a unos cuantos, o bien para hacerse con las escopetas que los obreros dejaban allí cuando ellos ya huían por las azoteas. Bien, en ese trayecto de la calle San Sebastián, en ese trayecto muere otro obrero, que era concejal del Partido Socialista, era José María Ballesta Delgado, que Ballesta Delgado muere y queda en la calle tirado durante varias horas, estuvo tirado en la calle hasta casi por la noche. Bien, digo que en este trayecto no solo muere Ballesta, sino que mueren 3 miembros de la columna que vino de Écija. Bueno, el capitán Juan Sanz, muere un guardia civil, Rafael Cuevas, y muere el teniente de la Guardia Civil de aquí de Parada, que el jefe del puesto de aquí de Parada, que se llamaba Ismael del Pozo. Estos 3 mueren en ese camino. Bien, en el camino ese. Una vez que toman el centro obrero, a las 5 de la tarde el comandante decreta el alto el fuego. Ya no queda ningún obrero en Marchena, todos han huido a distintos lugares. Hay gente que huye a La Ala, hay gente que huye a Morón, a La Puebla, mucha gente a La Puebla, y de ahí ya muchos irán, la mayoría irán camino de Málaga, pasando por Ronda, muchos de ellos, otros van por Antequera. En cualquier caso,
huyen en torno a 76 personas. Ese es un dato que da la Guardia Civil, ¿eh? La Guardia Civil dice que huyen 76 personas. Bien, llegamos al día 21, que no forma parte ya del Día de los Tiros, porque efectivamente no hubo ya ningún tiro el día 21. Y el día 21 pues fue en definitiva un día en el que Marchena se llenó de comentarios de todo lo que había ocurrido. La gente había empezado a salir a las 6 de la tarde del día anterior y empezaron a hacer comentarios. Hubo ese día muchos registros de casa, registros del Centro Obrero, evidentemente, detenciones, y a última hora de la tarde, sobre las 8 y pico, pues hay una nueva corporación municipal, una gestora, en este caso, y este es el documento que el alcalde, al que ha puesto el comandante general, como dice ahí, del Ejército de la Segunda División, un tal Cuesta Monereo, pues nombra a José Montero Góngora, lo nombra alcalde, junto con esos personajes que aparecen ahí, los cinco falangistas, de los cuales 3, tanto José Montero Góngora, José María Moreno Jiménez y José Calderón Montero, los tres primeros están acreditados en el Tribunal Militar como pistoleros de los que después ejecutaron durante los meses de julio, de agosto y septiembre, ejecutaron a más de 180 personas aquí en Marchena, ¿no? Bien, pues ese es el telegrama que manda a Sevilla diciendo que ya han tomado posesión. Bien, estoy nombrando ya a algunas personas. Una de las cosas que hago en el libro es que aporto 250 o más de 250 microbiografías muy cortitas de todo tipo de personas de Marchena, tanto de obreros, de los que participaron en los hechos, como de empresarios, como derechistas, todo tipo de personas, 250 personas, de tal manera que muchos marcheneros actuales van a encontrar ahí referencias de algunos de sus antepasados. En esos 250 microbiografías, ahí he puesto 2 ejemplos, son cortitas para que me cupieran en la diapositiva. Una José Pérez Benjumea. Este hombre vivía en el número 27 de la calle San Sebastián, es decir, justo enfrente del restaurante Manolo, la casa que hace esquina. Así, cuando ustedes pasen por allí ya saben dónde vivía. Este es José Pérez Benjumea, un testigo fundamental, porque él ve desde su casa todo lo que está ocurriendo en el Centro Obrero que estaba enfrente. Por otro lado, he puesto la microbiografía de Víctor Serrano, un obrero que participó activamente en los hechos, ¿no? Bien. Lo pongo como muestra, como 2 ejemplos, ¿eh? Ya digo que hay en torno a 250 microbiografías de personas. Estas 250 biografías las acompaño con un listado de más de 200 apodos, porque cuando uno se enfrenta a los documentos originales, muchas de las personas no aparecen por su nombre, sino por el apodo con el que eran conocidos aquí, y he tenido que investigar a ver con quién se correspondían esos apodos, ¿no? Bien, bueno, ¿qué hay de nuevo en el libro que presentamos hoy? ¿Qué novedades hay con respecto a lo poco que se había escrito y a lo mucho que se había dicho? Bueno, vamos a ver. Doy el número exacto de las personas que murieron aquí en Marchena, algo que hasta ahora no se había hecho. Y pongo ejemplo. Queipo de Llano por la noche dijo que habían muerto 6 personas. El comandante, en el artículo de periódico que he puesto antes, decía que había 12 bajas confirmadas, es la expresión que él decía. El informe del Ayuntamiento de Marchena del año 37, la primera diapositiva que puse, decía que en la telefónica hubo 9 muertos. Bueno, la realidad es que solamente hubo 4. 2 el día 19, 2 el día 20. Me estoy refiriendo de los defensores, porque de los otros está claro, y en todos los documentos aparece por activa o por pasiva, que fueron 5 las personas que murieron, los 3 militares que he dicho, y después José María Rojas Lobo,
y Manuel Luque, de los que hablaré dentro de un momento, ¿no? Y esos 5 sí que aparecen, bueno, fueron reconocidos por el ayuntamiento, tuvieron todo tipo de reconocimiento, calle, gratuidad del nicho del ayuntamiento, petición de subida de sueldo, en fin, una cosa tremenda. En cambio de los otros apenas hay datos. Bueno, pues fueron 4, 2 un día, 2 el otro. Bien, ¿qué aporto? Pues aporto también una duda, y es que no tengo claro dónde estaba Luis Arispón. Luis Arispón era el alcalde ese día y no estaba aquí en Marchena. Javier Gavira, que sí investigó este asunto, Javier Gavira se entrevistó con una sobrina de Luis Arispón y le dijo esta mujer que Luis se había ido a Sevilla. El día 18 estuvo en Sevilla, y allí lo detuvieron y lo acabaron matando en Alcalá. Bien, y le dijo por qué se había ido a Sevilla, que era un asunto puramente personal. Yo tengo dudas de que esa sea la razón por la que Luis Arispón no estaba aquí, o mejor dicho, no digo que no fuera esa la razón. Tenía que haber más razones, y probablemente razones de carácter oficial. Hay que tener, documento esta duda, la documento. Hay que tener en cuenta que el día anterior, el día 17 por la tarde, por la noche, hubo un pleno municipal, un pleno rutinario, absolutamente rutinario, y el secretario del ayuntamiento, cuando levanta el acta de ese pleno, escribe literalmente, dice que el alcalde no asiste por encontrarse a igual hora presidiendo otra reunión. Yo me he leído las actas capitulares desde el año 30 hasta el 40 y tanto, es decir, me he leído todas las actas del mundo, y esto es excepcional, absolutamente excepcional. Las pocas veces que el alcalde no está, cualquiera de los alcaldes de todos esos años, que no está, pues siempre el secretario dice el por qué no está, por enfermedad, por licencia, porque había veces que pedían permiso, porque estaban en Sevilla de gestiones o en Madrid de gestiones, bueno, y lo justificaba. Pero esto es excepcional. ¿Qué reunión era esa? En un día en el que ya las tropas se habían sublevado en el norte de África. No lo sabemos. ¿Qué reunión era esa? Bien. El alcalde tenía prohibido salir de Marchena. Y él había aceptado la prohibición. Hubo un gobernador civil que llegó a Sevilla a final de mayo y este mandó aquí un telegrama, se conserva en el archivo, prohibiéndole a los alcaldes moverse de su ciudad sin permiso. Y también está el telegrama con el que contesta Luis Arispón diciendo que acata todo lo que le dice. Bueno, no he encontrado en el archivo ningún documento en el que Luis Arispón pida permiso para ir a Sevilla el día 18, sábado. No lo he encontrado. Y me extraña mucho las dos coincidencias esas de una reunión. Él no asiste al pleno porque está en una reunión, se va a Sevilla, ¿fue quizá a recibir instrucciones? No lo sabemos. Pero creo que fue a los asuntos particulares que Javier Gavira recoge, efectivamente, pero debió haber algo más. También, como novedad, aporto lo que ocurrió aquí en Marchena la noche del 18 de julio. Porque ya la noche del 18 de julio no hubo tiro, evidentemente, ninguno, pero sí que ya hubo movimiento una vez que Queipo de Llano habla en la radio, habla sobre las 9 de la noche, que ya él se ha hecho con el gobierno civil en Sevilla, ya él sí, quedaba la resistencia en Sevilla en los barrios, pero la realidad es que a nivel institucional él había ya controlado Sevilla, ¿no? Bien, entonces habla él por la radio y aquí se escucha y es cuando se organiza un comité, cuando empiezan a organizar las patrullas y empieza a haber grupos de obreros por las calles. También se le da orden a los guardias municipales que detengan, que cierren los comercios y que detengan a cualquier derechista que vean por la calle. No detienen a nadie. Es verdad que al último alcalde de la monarquía parece que lo amenazan, pero le dicen que se vaya a su casa y el hombre se va. Pero ya hay ciertos movimientos, ¿no? Algo importante que creo que aporta el libro este, y es que confirmo que la Guardia Civil del puesto de Marchena no solo no se subleva, sino que desobedece las órdenes que tenía, y las desobedece explícitamente. El teniente, el golpe estaba perfectamente preparado, ¿eh?
y tenía instrucciones el teniente Ismael del Pozo de dictar el estado de guerra, proclamar el estado de guerra, por un lado, por otro lado, tomar el ayuntamiento. El día 18, por la tarde-noche, el capitán de la Guardia Civil de Écija lo llama y Ismael del Pozo le dice que sí, que él ya ha hecho todo eso, cuando no hizo ninguna de las cosas. Es más, he dicho hace un rato que el día 19 la Guardia Civil sale a controlar el orden público, no a rebelarse o a hacerse con la ciudad. Explico por qué creo que el Guardia Civil Ismael del Pozo, que es el que mandaba aquí, pues no hizo nada. Por un lado, porque según se le acusó después en un juicio posteriormente, ya muerto él, a él lo juzgaron a posteriori. Al parecer el hombre tenía ciertas tendencias izquierdistas. Y por otro lado, porque creo, claro, unos cuantos años ya hubo un intento de golpe de Estado por parte de Sanjurjo, que fracasó en 24 horas, en menos, ¿no? Y entonces este hombre yo creo que fue cauto, ¿no? Cauto y esperó a ver por dónde venían los tiros, y nunca mejor dicho, ¿no? Y creo que esa fue la razón por la que él el día 18 mintió al capitán de Écija y por otro lado desobedeció las órdenes que tenía. Bien, los falangistas estaban avisados, los falangistas de Marchena sabían que esto iba a ocurrir y actuaron presentándose el 18 por la noche y el 19 por la mañana en el cuartel de la Guardia Civil para ofrecerse. En los dos momentos fueron rechazados, pero sí estaban avisados y estaban perfectamente aleccionados. Los de Sevilla habían sido incluso adiestrados militarmente con anterioridad. Bien, llego a la muerte de José María Rojas Lobo, porque esta es uno de los, de verdad, de las leyendas que he podido comprobar en los documentos, que no tiene nada de verdad. Bien, todo el relato se ha generado de José María Rojas Lobo, un muchacho de 25 años, estaba estudiando, preparando oposiciones en Madrid, vino de vacaciones, hijo de una familia muy destacada de aquí de Marchena, era hijo de Juan Rojas Marco, y vivía en la calle Padre Romero número 9, donde tú me dijiste que había estado un día, Víctor. Y entonces este muchacho vino aquí de vacaciones, va a misa el día 20, al salir de misa decide que vaya a visitar a su tío, y en la Plaza Alvarado lo detienen y lo encierran en el Centro Obrero. En el Centro Obrero encierran a 4 personas, ¿no? Bien, el relato que se generó dijo, a esto murieron, en esas detenciones, mueren 2 al final, José María Rojas Lobo y Manuel Luque Ramos. Siempre, desde el primer momento, empezando por la familia, empezaron a propagar el relato de que había muerto por su religiosidad, por sus creencias religiosas. Bueno, y el arzobispado retoma eso y con este documento que están ustedes viendo, o basándose en este documento, el arzobispado dice, efectivamente, murieron por su creencia religiosa porque no tenían actividad política, nunca tuvieron implicación política. Y ahí si vemos los 5 detenidos que hay, los 5 muertos que hay, este documento es del año 42 hecho por el juez de instrucción de aquí de Marchena. Vemos que el tercero y el cuarto son José Rojas Lobo, Manuel Luque Ramos, y en la tercera columna pues está en blanco. Al primero, que es Enrique Domínguez, dice que era presidente de Acción Popular, el otro era jefe local de Falange y el último es el teniente de la Guardia Civil. Y lo deja en blanco. Entonces el arzobispado dice, no tenían actividad política porque este documento no lo refleja. Bueno, es una interpretación del documento. Otra interpretación es decir, bueno, el juez que lo ha hecho, que por otro lado hay que decir que no era especialmente preciso en el expediente pues bueno, pues que no lo sabía o que no lo ha puesto y tal y cual. Pero claro, es que cuando uno recurre a otros documentos de la Guardia Civil de aquí de Marchena, se encuentra con que dicen taxativamente que efectivamente estas 2 personas eran los 2 militantes de Acción Popular, los 2. Y hay más de un documento hecho aquí en la Guardia Civil, en la jefatura también de Orden Público, que lo dicen taxativamente. Pero aún más, José Rojas Lobo, en el Eco de Marchena, este periódico que he citado hace un momento, y que fue publicado entre el 32 y el 36, antes de los tiros, evidentemente,
pues ahí se recoge cómo José María Rojas Lobo, como militante de Acción Popular, daba mítines aquí en Marchena. Era una persona que había tenido una implicación en sus tiempos de estudiante en Sevilla, una implicación política muy notable. Participó en distintos tiroteos, él como miembro de uno de un sindicato católico de estudiantes. Tanto es así que salió reflejado en periódicos tan poco dudosos como el ABC o como el Correo de Andalucía, ¿no? Los tiroteos en los que acabó, en algunos de ellos incluso acabó herido, ¿no? Bien, voy a ir acabando ya. También cuento qué atención sanitaria tuvieron los heridos, qué actitud tuvo el resto de la población, qué hizo el resto de la población, que básicamente lo que hizo fue quedarse en sus casas. Hubo gente que les cogió los tiros en el campo y se quedaron en el campo. Básicamente hicieron eso. Hay una cosa muy curiosa, y es que el juez de instrucción, que es un señor de Castellón, que había llegado aquí unos días antes, 15 días antes, había venido aquí destinado, un muchacho joven, casi con las oposiciones estas recién aprobadas, ¿no? Bien, pues este hombre, Mariano Iscla Rovira, él, digo que intentó hacer sus funciones de juez. El día 20 hizo interrogatorio, levantó los cadáveres, hizo algunos registros y tal, pero el día 21 a este hombre, cuando intenta hacer sus funciones de juez, los obreros se lo prohíben. Perdón, no los obreros, la Guardia Civil se lo prohíbe. Tanto es así que le dicen que él no tiene nada que hacer, que todo está bajo el mando militar. Cuando él insiste, acaba en la cárcel. El juez de Marchena acabó en la cárcel. Ese es el documento del archivo del Tribunal Militar, donde se relata todo lo que él hizo, dicho por la Guardia Civil de Marchena, dicho por él mismo, que lo cuenta con pelo y señales, todas las actuaciones que tuvo, y que fue, digo, encarcelado durante casi 10 o 12 días en Marchena, hasta que por fin deciden que efectivamente este hombre no había atentado, no había obstruido la justicia, ¿no? Bien, es importante también saber que, aunque toda la gente, la mayoría de la gente se quedó en sus casas y no salió esos días, pues que a partir de 1938 se generó la duda sobre la actuación de 11 derechistas, hay que decirlo, de Marchena, la actuación que tuvieron esos días. Porque hay una denuncia, tienen ustedes ahí el documento del Tribunal Militar, en el que hay una denuncia sobre el jefe local de Falange, sobre el delegado de información de Falange también, sobre un concejal, sobre empresarios muy importantes de Marchena, y que se pone en duda lo que ellos hicieron, diciendo que habían colaborado durante la República con la CNT, pagándole la sede y subvencionando a la CNT, y durante los días de los tiros con los obreros, que ellos les abrían la puerta para que los obreros fueran allí a beber, a comer, a descansar un rato, les abrían las puertas traseras de sus casas, ¿no? Bien, este Consejo de Guerra, acabado esto en Consejo de Guerra, durante 2 años mantuvo a algunas de las personas de Marchena, algunos con descendientes muy famosos aquí en Marchena, los mantuvo en un estado realmente complicado, ¿eh? Estar metido en un proceso de Consejo de Guerra en esta época no era desde luego un plato de gusto. Bien, otra de las novedades a las que he podido aportar es que, claro, como los tiros no acabaron el día 20, y no me refiero a los 2 meses de tiro, que como Javier Gavira dice, los tiros de verdad vinieron después, en agosto-septiembre. No me estoy refiriendo a eso ahora, sino me estoy refiriendo a que, claro, cuando los obreros que huyeron vuelven a Marchena y entran en la cárcel, a todos se les pasa factura de lo que habían hecho aquí en los días de los tiros. Todos van a Consejo de Guerra y muchos de ellos mueren en la cárcel, víctimas de la represión. Ahí, por ejemplo, tienen ustedes el sumario del Consejo de Guerra de un guardia municipal, que es Vilche, que tuvo una participación muy activa en los días de los tiros, y que este hombre muere en la cárcel de Sevilla y muere de hambre, tal como queda recogido en el sumario.
También he encontrado los nombres de 8 personas que resultaron heridas en los días de los tiros, que ingresaron en el hospital y que los sacaron posteriormente del hospital los falangistas y los fusilaron. 8 personas que hasta ahora se sabía que había ocurrido algo de eso, pero no se sabía. Bueno, he conseguido ponerle nombre y apellido a 8 de estos y puede que haya algunos más, porque el registro del hospital, de ingreso del hospital, no está completo. Porque sé de personas que ingresaron en el hospital y no están recogidas. Es posible que haya más personas, ¿no? Y después algo que no aparece en el libro, pero que me ha dejado durante mucho tiempo dándole vueltas. El Eco de Marchena durante 4 años recoge 5 suicidios en Marchena. 4 años, 5 suicidios, todos en el campo, y el Eco también dice cuáles eran las causas. Uno que se había arruinado en los negocios, otro se le había muerto la madre y estaba con depresión, otro tenía una enfermedad muy grave y estaba el hombre ya casi terminado, y se suicidan, cada uno de una manera. Hay gente que se dispara, gente que se cuelga de un árbol. En una crecida del río Corbones hay uno que se tira, se suicida. Bueno, en definitiva, 5 en 4 años. Bien, pero es que ahora aquí en un mes se suicidan 7 personas. Un suicidio siempre es un impacto para un pueblo. No quiero pensar en 7 en un mes, ¿no? ¿Por qué se suicidaron? La verdad es que no lo sé. Todos se suicidaron de la misma manera. Todos se colgaron. Incluso algunos de ellos en sus casas, aquí en el casco urbano, no en el campo. No he podido encontrar más datos que el escrito del juez y el certificado de defunción que recoge lo que ponía la autopsia, que dice, bueno, que había muerto por asfixia por suspensión, que es lo que pone, ¿no? Tengo la duda, digo que no está en el libro porque no lo he podido documentar, tengo la duda si estas personas se suicidaron o, por decirlo de alguna manera, los suicidaron. Tengo la duda porque no es normal 7 personas en un mes. En fin, yo con esto, en resumen, lo que he pretendido en este libro es poner en claro qué ocurrió en estos 2 días en Marchena, qué consecuencias tuvo, evidentemente, honrar también la memoria de las personas que participaron y que fueron víctimas en un sentido o en otro de unos días muy difíciles, días que cambiaron completamente la historia de Marchena. Y a base de investigar aquí, yo sigo convencido de que Marchena tiene una historia riquísima, interesantísima, y que merece la pena, mucho más allá de, por supuesto, de estos 2 días o de los años a los que yo me dedico, mucho más allá. Y que lo que me anima es a seguir y animar a quien se le ocurra pasar las horas pasando papeles, pues que se venga aquí al archivo, que lo van a tratar con mucho cariño. Yo, pues nada más. Dejo abierto un turno de palabras por si hay alguien que quiera plantear alguna duda, alguna pregunta, o por el contrario, contar algún testimonio que haya tenido estos años. Buenas tardes. Gracias otra vez, porque otra vez te estuve escuchando. Me encantó estar aquí. Una de las primeras diapositivas que pusiste era de un sumario a gente que después de la guerra volvió, fueron juzgados. ¿Y los condenaron a muerte ya incluso? Vamos, los sumarios que he consultado, sumarios, estamos hablando en torno a 100 sumarios, Son todos de personas que participan en los días de los tiros, que huyen de Marchena y que cuando vuelven los detienen a muchos de ellos en la misma estación del tren, tal como se bajan del tren, los detienen y pasan a Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra, voy a hacer una aclaración de cómo era el proceso, ¿no? El proceso es que aquí lo detenían, se lo llevaban bien, estamos hablando de año ya 39, el año 39. Se lo llevaban o al cuartel de la Guardia Civil o a la cárcel. El juez había un juez militar aquí en Marchena, Antonio Zúñiga Moreno, marchenero, que instruye la mayoría de los casos, y entonces en unos cuantos días lo interrogan y vienen los testigos, y la instrucción dura muy pocos días, muy pocos días. Y después ya esto lo trasladan a Sevilla y allí el Consejo de Guerra lo único que hace es refrendar lo que
instrucción judicial ha hecho aquí, lo refrenda y le ponen la pena. Y claro que hay penas de muerte. Bueno, he puesto ahí el de Miguel Reina Maqueda, que a este lo fusilan en el verano del 42. Hay que pensar una cosa, desde que acaba la guerra, en el 39, hasta casi el año 50, finales de los años 40, o sea, en esos 10 años, en España se fusila a 50.000 personas. Quiero decir que no estamos hablando ya de periodos de guerra. No, la guerra acabó el 1 de abril del 39 y ahí se acabó el enfrentamiento bélico. Hay casi 50.000 fusilados, algunos de ellos de aquí de Marchena. Ya he puesto el caso ahí de Miguel Reina Maqueda. A otros, a la mayoría, le cae de los que yo he visto. He visto también gente de Aral que fusilan y de otros sitios, ¿no? Pero la mayoría de Marchena lo que les cae son penas de cárcel. Condena de 30 años, bueno, yo no sé cuántas he visto. De 6, de 12, de 20, de 30, montones. Y después una cosa muy curiosa, hay personas a las que lo absuelven. Pero a la vez que lo absuelven, lo mandan a un batallón de trabajo. Que es una contradicción en sí misma. Es decir, no tiene sentido que a una persona la absolvamos, la declaremos inocente, pero a la vez la mandemos a un campo de trabajo, a un batallón de trabajo, ¿no? Así que sí, se seguía fusilando, sí, y tanto. Y todos esos casos están documentados, ¿eh? Es decir, que esto no son habladurías. Dime, Pepe. Pues bueno, en primer lugar, Álvaro, ya te he felicitado en privado y ahora te felicito en público. Me impresiona mucho la figura de Ismael del Pozo, el comandante del puesto de la Guardia Civil, teniente, cómo ese hombre se debate entre ser fiel a la República y después actuar al frente de guardias civiles y de la tropa que viene de esa. Me pregunto, creo que incluso lo hemos hablado, ¿ese hombre fue puesto al frente de la columna para que lo mataran? Bueno, Es decir, vamos a ver, porque yo he seguido la trayectoria y después hemos visto cómo su viuda, entre comillas, es maltratada y cómo una persona que quiere defender a la República, me consta que también era amigo de concejales socialistas aquí en Marchena, el propio jefe de la columna de Écija lo empuja para que sea el primero que se adentra en la calle San Sebastián para que fuera tiroteado a los mismos que él ha defendido, porque ese hombre creo que lo que quería era defender la legalidad. Bueno, vamos a ver, Pepe. Yo el contenido de los documentos no me he explayado, evidentemente. Bien, la viuda, como tú dices, que se llamaba Bienvenida de la Piedra, se llama, era mujer, era de Lora, del Río. Esta mujer en el año 37 denuncia a un brigada de la Guardia Civil que ya era el delegado de información, a Salvador Pérez Palomo. Lo denuncia. Y lo denuncia porque dice que acusaba a su marido, que ya llevaba un año muerto, de izquierdista. Y que esta señora dice que lo que está en insultando la memoria de Ismael del Pozo. Bien. En ese sumario, ahí declara el capitán Escuín, que es el de Écija, ahí declaran los guardias civiles de aquí del puesto de Marchena, todos coinciden en lo mismo, que Ismael del Pozo desobedeció, como he dicho hace un momento, y que tenía tendencia izquierdista. Con lo cual, a este Salvador Pérez Palomo lo absuelve. Pero hay documentos en los que se recoge cómo, cuando llega la tropa al cuartel de la Guardia Civil el día 20 por la mañana y se encuentra en la situación y le pregunta al comandante López Morales, que es el que viene mandando la columna de CIA, le viene a decir, vamos, ¿usted qué hace aquí que no ha tomado la ciudad, ¿no? El ayuntamiento, la telefónica, ¿cómo que usted tal y cual? No sé qué le diría Ismael del Pozo,
Y entonces le dice, ahora va a salir usted por delante. Ahora va a salir usted por delante. Y cuando llegan a la calle San Sebastián, que la calle San Sebastián, para los que sois de aquí de Marchena, pues claro, 40, más o menos 40, porque hubo un retén, 2 retenes que se quedaron en otros puntos, ¿no? Más o menos 40 soldados. Y los otros parapetados en azotea y tal, eran carne de cañón. Eran carne de cañón. Y efectivamente a él lo mandan por delante y le dice, ahora tiene que eso. Y ocurre otra cosa más. Ya muerto, el reconocimiento a las víctimas del bando sublevado, aquí en Marchena, aparecen en todos los papeles. En cambio, cuando la viuda se dirige al ayuntamiento y le pide al ayuntamiento que pongan una cruz donde cayó su marido, se lo niega el ayuntamiento. Se lo niega el ayuntamiento. Mientras que, por ejemplo, al capitán Juan Sanz le ponen una plaza, que es la actual plaza de San Sebastián. Le ponen el nombre a esa plaza, ¿no? Quiero decir que ya el trato que le da a posteriori el ayuntamiento al teniente ya nos indica qué es lo que había ocurrido. Sí, no, yo tu lectura la comparto. Bueno, no es que la comparta, es que la he leído. Otro personaje que parece que estaba el hombre un poco entre Pinto y Valdemoro era el juez de instrucción de Marchena. Ese pobre hombre también lo pasa mal, muy mal, porque este hombre parece que lo que trata de defender es la legalidad, y quiere actuar como juez en esos momentos del tiroteo y post del tiroteo. Y como este hombre, que también lo que defiende es encauzar jurídicamente lo que estaba pasando, termina, pues bueno, como ha dicho, en la cárcel. Acaba en la cárcel en Sevilla, efectivamente. No, este hombre lo que intenta es actuar como juez. Dentro de este hombre era el segundo destino que tenía como juez. Y este hombre había llegado el día 6. El día 6, es decir, que llevaba aquí, no sé, 15 días, ¿no? Entonces, este hombre lo que intenta es actuar con lo que él había estudiado en las oposiciones. Tenía que hacer levantamiento de cadáver, participar en los registros del centro obrero, tenía que ordenar la autopsia, en fin. Hay que tener en cuenta una cosa, los 4 muertos del 19 y del 20, más los José María Rojas Lobo y Manuel Luque, estas personas se entierran, se recoge el enterramiento. En el libro de aquí de enterramiento del cementerio, que está aquí en el archivo, aparecen recogidos en la página correspondiente. En el registro civil se inscribe la defunción de toda esta gente. Es decir, estos no son todavía los del día 25. A partir del 25, ahí es donde ya hablamos de las fosas esas que ahora se han descubierto en el cementerio, ¿no? Entonces, todo eso es por la actuación del juez. Pero claro, el juez acaba en la cárcel porque la Guardia Civil dice que lo que está es obstruyendo a la justicia. Hay que pensar que cuando se decreta el estado de guerra, que lo decreta aquí un brigada llamado Juan Pérez Colmenar, cuando se decreta ese estado de guerra, a partir de ahí toda la autoridad recae en el ejército, en el comandante militar de la plaza. Con lo cual el juez ya no tiene autoridad. Y entonces es por lo que le dicen que está obstruyendo a la justicia. Pero, y perdona otra cosa, Mariano Iscla después no era ningún revolucionario, ni mucho menos. Este muchacho después se incorpora como voluntario al ejército sublevado y muere en el frente, ¿eh? Hay un artículo que se publica en el ABC, está recogido en el libro, el artículo en el que se ensalza la figura, la persona de este hombre. Después tu libro está muy bien, ya al final, como demuestra que los instrumentos de la represión, es decir, los gatilleros que ocupan la primera autoridad del municipio, como después son obviados y sustituidos por los que siempre han mandado en el pueblo, es decir, por las familias que siempre han mandado en el pueblo desde el siglo XVII, XVIII y XIX. Es decir, como al final hay una especie de arrebato indicando que esta gente han mandado, continúan mandando y han echado a todos aquellos que fueron instrumento para limpiar el pueblo de elementos izquierdos. Y vamos a ver.
el botoncito, ¿no? Hay una cosa clarísima, Pepe. Aquí en Marchena, en los 2 meses duros del verano del 36, el trabajo sucio lo hacen unas cuantas personas. Todos falangistas, camisas viejas, todos. Con nombre y apellido, todos. Cuando llegamos a final de octubre del 36, directamente a estas 5 personas se las margina, se nombra por parte del gobernador una nueva corporación municipal y ya están las personas que tú dices. Son las personas que habían mandado o pertenecientes a las familias que habían mandado anteriormente. Es decir, el trabajo sucio lo hacen falangistas, todos están acreditados con nombre y apellido en el Tribunal Militar. Y posteriormente ya se hacen cargo del ayuntamiento y de la política posterior esas otras personas. Algunos de esos falangistas antiguos se reconvierten, algunos se reconvierten y aparece de nuevo en el ayuntamiento como concejal. Es el caso, por ejemplo, estoy acordándome de Juan Guzmán, un día que fue uno de los pistoleros de Marchena y que este hombre en el año 43 lo nombran concejal, ¿no? Ya reconvertido. En el 45 entra en la cárcel, por el asunto de Baldomero Herrera y de la viuda y del saqueo de su casa, etcétera, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, las personas que hicieron el trabajo sucio después, claro, se van a sentir celosos, ¿no? Es decir, caramba, nosotros hemos sido los que... Ellos lo dicen, además que lo dicen por escrito, esto es clarísimo. Dicen, nosotros hemos limpiado de rojo, hemos participado en la limpieza de Marchena, y ahora pues querían, y la mayoría lo que querían era un puesto de trabajo en el ayuntamiento, no es que quisieran ocupar puestos políticos. Por ejemplo, José María Moreno Jiménez, hermano del chileno, los dos acabarán en la cárcel en los años 40 también. Pues este José María Moreno Jiménez, que era el jefe de milicia, era la persona que designaba cada día el pelotón que iba a disparar, pues este hombre se pasa suplicando puestos de trabajo en el ayuntamiento, se pasa un montón de años y están ahí los expedientes, los que él pide que por favor le den un puesto de trabajo y lo van contratando poco a poco. Es verdad también que cada vez que lo contratan acaba en un expediente porque el tío se llevaba el dinero, ¿no? Pero la realidad, sí, era y le abrían un expediente, pero bueno, al cabo del tiempo lo contrataban otra vez, ¿no? Bueno, pues sí. Una pregunta ya al fondo que también... Sí, dime. Brevemente, me gustaría saber si, con respecto a Rojas Lobo, en su libro hay alguna novedad o cosa distinta a lo que cuenta Javier Gavira. Bueno, de su muerte o su herida de muerte. Sí, bueno, es que Javier Gavira, aquí se dijo habitualmente que este hombre murió al intentar huir de la casa del pueblo. Para nada. Vamos a ver, allí he dicho que había 4 detenidos. 2 de ellos mueren, efectivamente mueren a los pocos días como consecuencia de las heridas. Pero hay otros 2 que sobreviven. Y esos 2 que sobreviven, por activa y por pasiva, cuentan cómo fue la detención, cómo fue el día aquel de encierro, cómo fue la liberación. Y todos los 2 estos, que son Antonio Sánchez Salvador y Manuel Muñoz Ois, que le decían el inglés, pues estos 2 cuentan que a ellos los liberaron las tropas. Solamente el sacristán, Manuel Luque, este hombre, que recibió un tiro, este hombre arrastrándose a través de un agujero que los obreros habían hecho hacia lo que es actualmente el restaurante, pues llegó a esa vivienda, vivía allí una viuda, la viuda de un zapatero, y llega arrastrándose y sangrando, evidentemente, ¿no? Y de allí lo recogen ya por la noche unos obreros y lo llevan a la casa de socorro y de la casa de socorro al hospital. José María Rojas Lobo recibió un único disparo en la rodilla. Es decir, no fue fusilado, como algunas personas piensan. Allí estaban encerrados en una habitación, los 4, y en el momento de huida de los últimos obreros que quedaban por allí, hay uno, Miguel Reina Maqueda, precisamente el que he puesto ahí, que abre la puerta y dispara su pistola y la dispara un poco a bulto, no a lo loco. Tanto es a lo loco que este hombre, José María Rojas Lobo, un disparo en la rodilla, Antonio Sánchez Salvador
ileso por completo. Los otros 2 sí resultan heridos, ¿no? Hombre, 4 personas encerradas en una habitación indefensas, asustadas, hay que imaginarse que llevan allí todos los días. Hombre, si hay voluntad real de matarlos, eso es fácil. Y perdonen que hable con esta frialdad, ¿no? Este hombre, Miguel Reina Maqueda, lo que hace es que dispara allí a Lolo. Hay otro también que dispara una escopeta de cartucho y se van corriendo, porque ellos sueltan allí las armas y se van. Y eso lo dicen los dos que sobreviven, ¿eh? Los 2 cuentan lo mismo y lo cuentan varias veces en distintos sumarios cuando le pregunta al juez. Dice que no, que a ellos los liberó la Guardia Civil y cómo fue el encierro, cómo fueron los disparos, etc. ¿Vale? Un único tiro en la rodilla. Pues muere porque se le infecta la herida. Es decir, este muchacho, esto es el día 20, más o menos, 4 y pico de la tarde, su padre, Juan Rojas Marco, lo recoge, impide que lo lleven al hospital. Este es un dato, no sé si se hubiera salvado este muchacho en el hospital, no lo sé, pero bueno, se lo llevan a su casa y allí hay un médico que se había licenciado en Cádiz el año anterior y que es el que va por allí todos los días pues, a curarle la herida. Y este médico ya le dice al padre, le dice, mire usted, su hijo, la herida que tiene no es grave, salvo complicaciones. Efectivamente, la infección, aquí hay médicos que de esto saben más que yo, pues bueno, se produce una septicemia y este muchacho el día 25 muere. Él muere, en fin, una septicemia generada evidentemente por el disparo que le habían dado. ¿Una pregunta más? Yo tengo una pregunta. Venga. La resistencia que se hizo en la Telefónica, ¿cómo estuvo organizado? ¿Fue espontánea? Bueno, vamos a ver. Hay una cosa común en todas las localidades. Cuando se tiene conocimiento del golpe de Estado, los obreros se organizan en comité, distintos comités, unos más políticos, otros más militares. En algunos sitios hay un comité de abastos donde duró más días, más tiempo, y entonces tienen como objetivo las comunicaciones, siempre tienen como objetivo la telefónica, y esa es la razón de que una de las primeras cosas que hacen el día 19 es tomar la telefónica. Yo tengo la duda de cómo se organizó el comité, porque no hay ningún documento, hay que ir cogiendo ciertos indicios y uno tiene idea. Es verdad que allí se instalan varios obreros que controlan las llamadas, se producen llamadas en Marchena porque hay un obrero, Salvador Pacheco, que desde casa de José Pérez Benjumea, precisamente el que he puesto la microbiografía, desde esa casa conecta con la telefónica, es decir, ellos controlan eso. Yo cómo estaba organizado el comité no lo he encontrado en ningún lado, Víctor, no lo he encontrado en ningún lado. Sí que es verdad que hay otros que intentan hacerse con la oficina de telégrafo, y que no lo consiguen porque no saben manejar, eso lo dicen ellos mismos, que no se acabaron de hacerse con el telégrafo porque no sabían manejar aquello, y por tanto pues, al final lo dejaron, ¿no? Y se fueron. Y se quedó allí en el telégrafo el jefe de la oficina, era un tal Miguel, se quedó allí el hombre con las instrucciones de no tocar nada, ¿no? En fin, Víctor, me parece que había otra pregunta ahí, ¿o no? ¿No? Bueno, pues yo creo que ya podemos acabar, ¿no? Muchas gracias a todos por venir y pueden recoger ejemplar antes de irse. Venga, hasta luego.